Bueno, el haiku nace hace 400 años en Japón y una de las posibles definiciones que hizo Matsuo Basho es haiku es lo que está sucediendo aquí, en este lugar, en este momento. Eh, el haiku está muy ligado al budismo. Esto que les estoy leyendo está muy relacionado con el budismo. Y si quieren profundizar sobre haiku y cultura japonesa, sí les recomiendo que lean más sobre budismo y shintoísmo, las dos religiones oficiales de Japón. En el budismo le damos mucho valor al presente, al instante, a ponerle atención al momento presente. Pero a muchas cosas más, ahorita lo podemos ver. Bueno, el haiku al principio se llama hoku, que significa verso disparador. Es la primera parte de un tanka. Y el tanka era un poema más largo, más shintoísta, más emocional, mientras que el haiku es un poema más concreto, más visual, más objetivo, se dice que más racional. Digamos que el tanka se relaciona más con el shintoísmo y el haiku más con el budismo. Algunas personas le llamaron al principio en nuestro mundo hispano haikai, pero haikai es más un estilo y haiku es un género. Haikai es la irreverencia, el humor, el darle la contra a la aristocracia, ¿no? Ese tipo de beta o de vena poética. Y haiku es el segundo nombre que recibe el poema Hoku. Recordemos que Hoku es la primera parte de un poema más largo. Basho extrae ese poema Hoku y lo hace autónomo. Y 300 años después, uno de sus discípulos, Shiki, bueno, discípulos extemporáneos, lo nombra haiku. ¿Por qué? Porque hoku es verso disparador. Tanka significa canción larga o canción japonesa cuando se le llama waka. Y haiku significa, aunque es como una combinación o una aglutinación de significados, significa verso histriónico, verso del escenario. Está muy ligado a la declamación, a la oralidad. ¿Okay? Un haiku en esencia es un poema breve, con una imagen de preferencia dinámica, es una descripción, pero de algo que sucede, ¿no? No es una descripción de algo plano. Se dice que es sobre la naturaleza, sí, pero la naturaleza puede ser un concepto muy amplio. También mi mano es naturaleza, mis lentes, incluso objetos o comidas, como el libro Festín de Haiku lo demuestra, platillos, festividades, celebraciones del ser humano entran dentro de este concepto de naturaleza, porque naturaleza es lo que existe en el cosmos y lo que ha sido creado. Es decir, una abeja es naturaleza, el panal es naturaleza, un humano es naturaleza, los residuos nucleares también podrían ser naturaleza, ¿no? Dentro de este concepto de cosmos. Pero hay diccionarios muy rígidos, muy establecidos en Japón para definir qué palabra de naturaleza sí sirve para escribir un haiku o si es válida para darle estacionalidad a un haiku, lo vamos a ver más adelante. Entonces puedes escribir de lo que sea, pero hay ciertas palabras que debes incluir para entrar al juego de las reglas del haiku. Otra esencia importante es el instante. El haiku es sobre un segundo donde las cosas probablemente cambian o se ven diferente. Se dice que es un instante donde el cosmos se revela a el poeta, que puede que esté contemplando, caminando, poniendo atención al cosmos, a la naturaleza, al universo. En la construcción del haiku, del pequeño poema, hay una revelación o sorpresa al final, de preferencia. ¿Sí? Parecería que estoy hablando de una cosa, pero en realidad estoy hablando de otra. Ese tipo de juego que tiene el microrrelato, el cuento, la minificción, también existe en el haiku. De hecho, Shiki, que teorizó mucho sobre qué es el haiku a fines del siglo XIX, decía que era tanto poema como narración épica, una historia. Hay una historia entre líneas que se relaciona con este juego de parecería que de una cosa, en realidad de otra. También puede haber analogías. La historia entre líneas puede ser que el elemento de la naturaleza en realidad es, por analogía, una persona, una situación, una parábola. Y hay contrastes y equivalencias porque el haiku, aunque son 3 versos, en realidad habla de una o dos imágenes, de preferencia dos, que hacen contraste, por ejemplo, oscuridad, iluminación, o quietud, movimiento, silencio, sonido. Y ese tipo de contraste nos despierta los sentidos, los 5 sentidos, olfato, tacto,
la visión, todo eso es muy importante, lo sensorial en el haiku. Y la equivalencia se refiere a que el haiku puede ponerte dos imágenes y el lector las une. Por decir, 2 estrellas, tus ojos, ¿no? Un haiku puede posicionarlo. Y en la lectura llegamos a la conclusión de que son lo mismo, pero el haiku no te lo explicita con metáforas o comparaciones directas, cosa que solemos hacer en la poesía hispana. El haiku solo te pone los elementos para que tú armes el poema, ¿no? Bueno, Basho decía que el haiku es instante presente y también decía, esto lo traduje de un texto que escribió Basho sobre haiku, que haiku es la esencia de la espontaneidad, la sinceridad, la elegancia, la simplicidad, la objetividad y sobre todo la sensibilidad del poeta para volverse uno con la naturaleza. Esta fusión con la naturaleza es distinta en Oriente y Occidente, porque en Japón se trata de ser uno y de ser horizontal con lo que veo. En cambio, en Occidente siempre suele verse a la naturaleza por debajo, ¿no? El hombre es el centro del universo, es el que manda, es el que ordena de dar órdenes, pero también de clasificar, de organizar. Entonces, en Occidente suele pensarse en la cultura judeocristiana, por ejemplo, que un humano tiene alma, un perro no, una cucaracha no. En Japón es más amplio, el concepto alma no es necesariamente, ¿no?, un concepto que se maneje allá, pero sí la energía, por ejemplo, el ki. La energía es la misma para un humano, que para un perrito, que para el viento mismo, ¿no? O sea, todo tiene energía, ki. Así que esa es una de las posibles aristas de una forma de abordar esto de ser igual en la naturaleza, ser igual a lo que me rodea. Soy igual a una mariposa, soy horizontal a una mariposa, no la veo desde arriba, no soy vertical. Shiki hablaba de una imagen narrativa simple más no fácil, sencilla, pero no ingenua. Los sentimientos, decía Shiki, el lirismo, reside en la textura de la descripción, en cómo se describe, pero no se dicen explícitamente. Es decir, un haiku no es para decir estoy triste o qué triste tarde. No, no. Un haiku es para hacerte sentir que esa tarde va más lenta, para hacerte sentir que esa tarde es más oscura, y de ahí el lector deducir o sentir esa tristeza, ¿no? Pero la textura de la descripción es implícita y no explícita, es decir, digo las cosas para hacerlas sentir, pero no las digo directamente. No digo exactamente qué siento, pienso, juzgo, opino. Pongo más bien en 17 sílabas, ¿no? Pongo los elementos, las palabras, las sensaciones para que el lector llegue a una conclusión. Vicente Aya, que es más de esta época, de este siglo, él es español, dice, y dice con razón que el haiku es un ejercicio espiritual budista, ¿no? Y Seiko Ota es una académica japonesa radicada en México. Ella nos recuerda a los hispanos que también el haiku es un saludo o una conversación con poetas del pasado. Se usa mucho en Japón cuando escribes haiku, el glosar, el citar algún verso de un poeta conocido, consagrado, como diciendo, yo ya leí a este poeta y a partir de ahí escribo mi haiku. Y esa es una forma de conversar. Las 3 reglas del haiku tradicional japonés son la palabra de estación, que es la palabra kigo. Ki significa estación, go palabra, y lo pueden ver en los caracteres si alguien estudia japonés. Kireji significa corte, signo de corte, palabra de corte. Y en español le llamamos cesura o pausa gramatical. Y la tercera regla es la métrica, que es la más conocida. Son 17 sílabas en total, 575. En realidad son sílabas, pero poéticas, también se llaman moras, porque son las sílabas que responden al oído, a la musicalidad hispana en la versificación. Ahorita lo vemos con más detalle, pero en la métrica puede ser que se unan 2 sílabas en una. La palabra kigo o la palabra de estación no es cualquier palabra. Hay diccionarios especializados en Japón, ahorita vamos a visitar uno,
y ahí me pueden decir qué palabra funciona para mi estación. El objetivo de la palabra de estación es posicionar al haiku, al poema, en el flujo del tiempo, ¿ok? Entonces, si dice cerezo, es primavera, si dice nieve, es invierno, si dice computadora, no sé. Entonces hay que acompañar computadora de una palabra de estación. A veces se nombra la estación directamente como primavera, luna de primavera, es algo que hemos visto en los haiku, tarde de primavera. En la medida de lo posible, hay que introducir la palabra directa de la estación solo si hay ambigüedad. Es decir, si estoy mencionando palabras de estación diversas, el nombre de la estación desambigua. Es cierto que a veces hay poemas que, incluso escritos por poetas japoneses, que mencionan la estación directamente. No hay problema, solo que se considera menos interesante, menos virtuoso, ¿no? El poema. No podemos generalizar nunca, habría que ver caso por caso, pero a lo que voy es que puede ser una salida fácil y puede ser más interesante un haiku con una palabra de estación singular, como cigarra, como venado, ¿no? En fin. El kireji es un corte que se detiene en un signo, pudiera ser un punto, una coma, dos puntos, pero también pudiera ser una sílaba o una palabra. Esos también son signos. Entonces, en realidad, yo los invito a construir el kireji, no tanto buscando una palabra o un signo, sino construyendo el ritmo gramatical que el kireji provoca. En realidad, el haiku son 3 versos, pero 2 están unidos y uno es autónomo. Ahora, algo interesante, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero algo interesante que me interesa que se lleven los que toman mi taller, es que un haiku es mucho más que 575, que la métrica. Tan es así que hay haiku sin métrica. A alguno de los participantes mencionó Diana Laura a Santoka. Santoka escribía haiku en verso libre en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, hay haiku sin métrica, existe. También hay haiku con licencia. Basho tiene haikus de 576 o de 565, no pasa nada. De hecho, en la evolución y desarrollo del haiku, lo primero que se diluye o se pierde es la métrica. Y lo último que perdemos es la palabra de estación, la palabra kigo. Santoka tiene haiku sin métrica, pero con palabra kigo. Ahí les va, Santoka también tiene sin palabra kigo. O sea, ¿hay haiku sin palabra kigo? Lo hay. Es muy difícil, pero también lo hay. Es otro tipo de haiku y se llama muki. El muki es mu, ausencia o carencia, y ki es kigo, palabra de estación. Sí existen haikus sin palabra de estación. El kireji, ¿lo podemos quitar o no? Es de las reglas que también son las últimas en diluirse, las últimas en quebrarse o romperse, porque es lo que le da ritmo al haiku. Sin embargo, pudiera ser que en el haiku en verso libre el kireji fuera distinto o no lo hubiera. Sin embargo, siempre va a haber, aunque no sea un kireji exacto de 2 versos unidos y uno separado, siempre habrá una pausa en el haiku, una ruptura en la musicalidad y después una conclusión. O empiezas con un verso autónomo y luego una continuidad. Sí, en el ritmo del haiku hay una pausa y eso se llama haimi. Vicente Aya lo considera el sabor del haiku, la esencia del haiku, curiosamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que un haiku, y sobre todo escrito en otro idioma que no sea japonés, puede carecer de una o de varias reglas, pero tenemos que recordar que es brevedad, que es imagen, instante, revelación, choque de imágenes, contraste o equivalencia, revelación o sorpresa, instante. Y en este taller vamos a escribir como si fuéramos japoneses. O sea, sí vamos a respetar el haiku tradicional japonés. Actualmente el haiku tradicional está muy vivo en Japón.
Todo el mundo escribe haiku con estas tres reglas. Hay concursos de haiku por preparatoria, por ciudad, por empresa. Hay revistas especializadas de haiku. En los periódicos nacionales hay secciones de haiku en una pequeña esquinita, el haiku del día. Hay antologías de haiku de dichos periódicos nacionales cada año. Hay concursos de haiku por estación y hay concursos de haiku por año. Es una práctica popular, literaria, pero popular y también de mucha rivalidad, de competencia. Hay muchos concursos de haiku. En esos concursos se espera que el haiku tenga las tres reglas, si no, no puede participar. Entonces, no es una forma poética estancada, antigua, acartonada. Es muy nueva, muy fresca, siempre revitalizándose. También, por supuesto, hay publicaciones de haiku en verso libre, pero casi no se practica en las competencias el introducir el haiku en verso libre, porque es otro tipo de poesía, ¿no? Acude a otro tipo de sensibilidad. Entonces, los que participan en todas estas antologías y concursos suelen ser haikus tradicionales, con estas tres reglas, ¿ok? Bueno, la primera regla, palabra de estación, incluye, como ya les he dicho, palabras típicas de la estación: luna para otoño, cigarra para verano, pero también puede incluir cosas como kimono, día o semana de muertos, que allá se llama obon, puede incluir situaciones, comidas, fiestas relacionadas con Año Nuevo y con otros. Hay un festival de danza, por ejemplo, que es palabra de estación. Hay insectos, hay plantas, varias categorías. Junto con una colega, Diana Lucinda González de Cosío, su servilleta Cristina hizo esta página, la pueden visitar, es gratuita, haikukigo.com. Es un diccionario en línea de palabras de estación para escribir, traducir o estudiar haiku. Las estaciones son 4 típicas estaciones, una quinta estación que es Año Nuevo, y esas son las estaciones del haiku, y yo agregué una sexta que es sin estación, porque a veces en mis talleres veo que la gente quiere hacer haiku de un perro, haiku de una nube, haiku de la lluvia, y no son palabras de estación. Perro, lluvia, nube. ¿Puedes hacer haiku con esas palabras? Sí, pero si no añades otra palabra que sea de estación, se va a quedar como muki, y está bien, es un haiku muki, sin palabra de estación, pero no entra en estas competencias, no es un haiku perfecto, ¿no? Las categorías son los tipos de palabra de estación. Puede ser estacional, típica de esa estacionalidad, es decir, tarde de primavera, ¿no? O luz matinal de primavera. Celeste se refiere a los astros, las constelaciones, el sol, la luna. Terrestre significa las cosas que están sobre la tierra, cascada, río, no sé, cosas construidas incluso por el hombre, también pueden ser terrestres. Vida cotidiana se refiere a lo que el ser humano utiliza. Puede haber celebraciones, platillos, no, perdón, celebraciones está abajo. Pueden ser ropa, platillos, instrumentos de trabajo, juegos, por ejemplo, el columpio, el cometa, son vida cotidiana. Celebraciones son las fiestas, festival de danza, el Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo, etc. Animales, todos los animales, vertebrados, invertebrados, incluyendo insectos. Yo metería incluso, bueno, lo más pequeño, los animales acuáticos, ¿no? Y los más grandes, ¿no? O sea, puede haber elefantes, jirafas, etc. Y en plantas, igual nos podemos ir al musgo, a los hongos, bueno, que ya no, los hongos dicen que ya es otra cosa, ¿no? Que no es ni planta ni animal, pero bueno. En plantas podemos tener plantas medicinales, frutos, flores, plantas como los pinos, como la hierba, todo tipo de manifestación de la flora en plantas, igual arriba de la fauna en animales. Este es un ejemplo de las entradas del diccionario. Ustedes pueden buscar por estación, por categoría, por subestación, pueden buscar la palabra directamente, pueden buscarla en japonés o en español y va a aparecer. Este es una entrada de luna, por ejemplo. Y, no puse aquí, pero cuando entras a la página en haikukigo.com, lo primero que hay es un cuadrito que es un buscador, para que no
tengan problemas. Y ahí puedes poner Luna o puedes poner Tsuki. Y también en haikukigo.com hay un diccionario mexicano de palabras de estación. Lo que hice fue trasladar la lógica de la estacionalidad de Japón a la mexicana. Entonces nosotros tendremos palabras pues que en Japón no existen, como tlacuache o la flor dalia, que es nuestra flor, o tequila en vez de sake, ¿no? Hice una como traslación. Así que tienen dos diccionarios en uno, el típico japonés, el oficial japonés, y uno mexicano, donde puede aparecer nuestro Día de Muertos del 2 de noviembre, donde puede aparecer la palabra, no sé, tortilla de harina o la palabra cochinita pibil, en fin, a diferencia del japonés, donde aparecerán platillos como sardinas, almejas y platillos como los que están en festín de haiku, también en su respectiva estación, sopa miso, etcétera. Ok, lo que les comentaba de la métrica. En Japón la métrica es muy clara porque lo que ves es lo que escuchas, pero en nuestras letras hay combinaciones y también hay acentos, cosa que tampoco hay en Japón. Nosotros tenemos palabras agudas, esdrújulas y graves, y tenemos sílabas que se unen, que se pueden separar, ¿no? En consonante y vocal. Eso no existe en Japón porque, como saben, el hiragana es un solo dibujo que incluye consonante y vocal, no puede separar, ¿no? Así que en español esperaríamos que las 5, 7, 5 sílabas se escucharan, ¿no? Fluidamente en 5 o 7 ritmos, golpes. Eh, si es aguda, al final del verso se suma una sílaba al conteo, porque la aguda tiene en español la capacidad de sostener el sonido. Por ejemplo, jardín. En realidad, al final de un verso, jardín se escucha jardín, se alarga. Así que tenemos que sumar una sílaba. Si tú creías que tenías 5 sílabas, pero la última es aguda, en realidad tiene 6. Por ejemplo, flor de jardín. Flor de jardín parecería que son 4 sílabas, pero en poesía cuentan como 5, porque jardín es aguda. Solamente al final del verso. Si jardín está al principio, no hay problema. La esdrújula, al contrario, resta una sílaba al conteo. Por ejemplo, murciélago, ¿no? Murciélago. Son 4 sílabas, pero parecería que son 3, murciélago. ¿Por qué? Porque hay un ritmo acelerado en 2 sílabas, que si fuera música diríamos que es una corchea o una figura de cuarto, murciélago, pero solamente al final del verso. Así que la palabra murciélago al final de un verso hace que se reste una sílaba, ¿ok? Esto lo podemos ver cuando cuando talleremos sus poemas, los que van a escribir hoy. Si alguien termina en esdrújula o aguda, contaremos las sílabas y veremos un poco más prácticamente esta situación. Yo les recomiendo mucho una página que se llama, no la apunté aquí, no, se llama www.separarensilabas.com. En esa página está la opción de separar en sílabas gramaticales o normales y la siguiente opción dice separar en sílabas poéticas. Entonces presionen los dos cuadritos, ponen su verso, hay un recuadro, ponen su verso, después dan clic en los cuadritos de qué tipo de conteo. Ahí, por ejemplo, les podría salir el conteo normal si fuera prosa y el conteo poético. Y ahí la página les puede resolver dudas de si se sumaba, se restaba alguna sílaba por la construcción de los versos. Es muy buena para resolver controversias o dudas. Separarensilabas.com. Cuando estamos haciendo haiku, tenemos abierto haikukigo.com y separarensilabas.com para revisarlos. Bueno, ¿qué sí se usa en un haiku tradicional japonés? Bueno, obviamente nosotros no tenemos ideogramas, pero lo que sí se usa en Japón es jugar con los ideogramas tal como en la película usan el sonido ha, pero puede ser diente o puede ser hoja, depende de cómo esté escrito. Nosotros podríamos utilizar esa lógica o ese recurso, pues con palabras como margarita. Margarita puede ser una bebida, puede ser una flor o puede ser una muchacha. Ese tipo de juegos los podemos buscar. También los juegos de sonido por musicalidad, lo que se llama aliteración. Por ejemplo, Tablada utiliza mucho las aliteraciones, que es repetir un mismo sonido varias veces. Por supuesto, Villaurrutia también en nuestra tradición, pero hablando de haiku, Tablada es el que más utiliza aliteración.
Otra cosa que utiliza el haiku tradicional japonés es la analogía, es decir, que hay un elemento del cual estamos hablando, pero ese elemento podría ser una persona, una situación u otra cosa. Por ejemplo, el erotismo no se dice directamente, pero pudiera ser que esa fruta o ese árbol, ¿no? Pudieran tener una connotación erótica. O la historia. Hay haikus que se utilizan en Japón para dar clases de historia a los niños, donde hay un pajarito que es muy agresivo y un pajarito que es muy dulce. El agresivo es el emperador del año tal que mandaba matar gente y el dulce es el hermano del emperador que era muy buena persona, ¿no? Entonces, el haiku no te lo va a decir, el haiku no te va a decir el nombre o la situación histórica de quién estás hablando, pero la analogía te sirve para imaginar, ¿no?, que ese pájaro es otra cosa que no está mencionada. Así que sí se puede usar. Hay citas o glosas de poetas antiguos, es decir, un solo verso de 5 sílabas te puede servir de otra persona, puede ser el primer verso de tu poema. No hay problema, no es plagio, es glosa. Algo importante es que el haiku es un poema escrito en un lenguaje elegante. No se usan malas palabras, coloquialismos. Generalmente es un haiku con una expresión culta, elegante del japonés, pero sigue la pausa natural del habla, es decir, parecería una conversación, no es un telegrama, no es un texto académico, ¿eh? Es amable al oído el escuchar un haiku. Y bueno, las dos imágenes, que ya lo habíamos comentado, de contraste o equivalencia, y yo les sugiero, lo he notado en mis lecturas de haiku directas en japonés y lecturas en traducción, el haiku tradicional japonés exacerba uno de los 5 sentidos, es visual, es auditivo, es táctil, porque por ahí entra el cosmos, por ahí lo percibimos, sin necesidad de un ego, de un yo, de un juicio, de una opinión, de una transformación. Sentimos el mundo y a partir de ese sentimiento, de esa percepción, lo escribimos en el haiku, ¿sí? Algo importante también en el haiku es el asombro, el tratar de volver a ver el mundo como un niño pequeño, y esto ya lo han dicho Soseki, lo ha dicho Shiki, autores japoneses, ¿no? Que hay que volver al asombro y observar el mundo como si no lo hubiéramos visto antes. ¿Qué no usa un haiku tradicional japonés? No busca la metáfora, que es algo que el poeta hispano generalmente persigue, ¿no? Se tira a matar, se tira a morir por una metáfora. No necesariamente. En el haiku la metáfora, como es abstracción, pudiera matar la calidad fotográfica del poema. No busca el lirismo. Yo estoy triste, yo estoy celoso. No. El haiku, de hecho, se trata de alejarnos del yo y de narrar el mundo sin necesariamente ponernos por encima de ese mundo, ¿no? El haiku no es sobre mí, sobre que me cortó mi novio y no ha pagado la renta. No, el haiku es sobre una mariposa que parece una hoja seca. El haiku es sobre el rayo sobre la ciudad que parece una serpiente emplumada, ¿no? Hay un haiku muy bonito de un autor mexicano así. Es sobre el cosmos manifestándose y los problemas personales quedan un poco en segundo lugar. Tampoco se explicita el erotismo, aunque puede estar presente en la analogía. En Japón no hay rima y no hay título. No hay rima porque el mismo idioma no lo integra, ¿no? Y el título dicen en Japón que es trampa porque sería un cuarto verso. Tampoco hay signos de puntuación, siendo que en la prosa japonesa sí. Así que eso es algo interesante, usar o no usar signos de puntuación. En español, bueno, pues es decisión de cada poeta, aunque existen en la prosa, no se usan. Y eso de las 3 líneas horizontales en realidad solo sucede en español, bueno, en otros idiomas también, pero a lo que voy es que en Japón se escribe en una sola línea vertical, donde hay 3 unidades gramaticales. Puedes diferenciar las 3 unidades y 2 están unidas. Una está separada, es autónoma. El kirei en realidad es el juego de 2 oraciones, digámoslo así, sujeto, verbo, predicado. Así que no vemos 3 líneas horizontales, pero sentimos que hay una línea larga y una corta, o una corta y una larga. ¿Okay? Creo que en Kireji no me detuve a platicarles esto de cómo se construye la pausa. Pensemos en una frase corta o autónoma como frutos rojos y en una frase larga que incluye el segundo y el tercer verso,
una misma frase con un mismo sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, no sé, frutos rojos, ¿qué será? El kimono de mi abuela en primavera, ¿no? O podría ser el kimono de mi abuela en primavera, frutos rojos. Entonces hay dos oraciones que podrían ser una, están unidos como una sola oración, unidos gramatical o sintácticamente. Y hay una oración que es una frase separada. Si hay sujeto, verbo, predicado, si no lo hay, bueno, eso es según como tú lo construyas, pero lo importante es que hay un cambio, como si hubiera un punto. Es como si hubiera dos oraciones y un punto. Puede ser un punto, una coma, dos puntos, ¿no? Con eso se puede jugar. ¿Qué provoca? Provoca que haya una elipsis en la narración épica, es decir, una situación donde hay algo que sucede y no te digo para que lo adivines. O también puede provocar el ritmo del haiku. Tarará, ta, tarará. Corto, largo, largo, corto. Ese es el ritmo del haiku y nos lo da la segunda regla, que es el kireji o el corte. Entonces ahora sí vamos a analizar un haiku de Basho. Este haiku se supone que lo recitó Basho en el momento de morir. Antiguo estanque, al salto de una rana, sonido de agua. Que se los pongo así sin signos de puntuación. Este es el haiku original. En japonés sería Furu ike ya kaezu tobikomu mizuno oto. Y en español es mi sugerencia, antiguo estanque, al salto de una rana, sonido de agua. Hay muchas traducciones. Hay una de Octavio Paz, muy famosa, donde en realidad es chapalateo. El tercer verso es una onomatopeya para el sonido del agua. Hay muchas traducciones. En este caso uso la mía, que es muy literal, muy aproximada, porque lo que busco explicar no es el poema en español, sino el poema en japonés. Me interesa que ustedes conozcan la dinámica del poema en japonés. Este es un haiku en japonés. En realidad estaría en una sola línea vertical, pero la puse en 3 para comprender las unidades de significado. Cada verso se llama ku. Ku se llama un verso y ku se llama una estrofa y ku se llama todo el poema y haiku es 17 sílabas, ¿no? Haiku son estos 3 versos 17 sílabas. Muy bien. Arriba hay 2 ideogramas, 2 kanji y un hiragana. Después hay un kanji, 4 hiragana, un kanji, un hiragana, un kanji. El kanji es el ideograma chino que utilizan los japoneses desde hace cientos de años. Y estos caracteres chinos son los que China usaba hace 3,000 años, son los que se siguen usando en Japón. Ahora mismo China ya no usa estos caracteres, utiliza unos nuevos desde la segunda mitad del siglo XX. Así que estamos ante uno de los idiomas más antiguos del planeta Tierra vivos. Leer estos caracteres es como si estuvieras leyendo hace 3,000 años. Eso es fascinante, eso a mí siempre me hace alucinar. Bueno, el primer carácter significa viejo, antiguo, pero muy antiguo. Y de hecho, esta representación es una tumba, porque las tumbas del siglo IV allá en Japón eran una piedra con una cruz que no tiene nada que ver con la cruz judeo-cristiana, nada que ver con la cruz de Jesucristo, pero esto representa una tumba muy antigua. Tumba muy antigua es lo que uno ve, pero lo que uno escucha es furui, viejito, antiguo, de hace muchos años, de hace cientos de años. Después viene estanque, ¿no? Ike. Yo vivía cerca de Ikeda. Entonces, Ike es estanque y el dibujito lo que dice es 3 gotas de agua y un entramado de agua, ¿no? Es el estanque. Ya no significa nada el dibujo, solamente lo escuchamos como nuestro sistema también de comunicación es el sonido. Pero el sonido puede significar varias cosas. Ya, en este caso, escrito con hiragana y al final de un verso significa lo que yace, lo que está ahí. Incluso se dice que se puede intercambiar a veces cuando uno traduce por una coma, porque es algo que está ahí.
El siguiente verso tiene el primer carácter chino que es kaezu, que ahora se pronuncia kaeru, que es rana. Estos ideogramas se conforman por radicales. El primer radical es animal aguadito y el segundo y tercero, que son iguales uno encima del otro, es tierra o territorio. Entonces, animal aguadito de tierra en tierra, de territorio en territorio. Y después vienen 4 sílabas fonéticas, hiragana, tobi, komu. Un lector japonés no sabe lo que está leyendo hasta que no termina de leer la palabra. Si dices to, pues todavía no sabes. Tobi pudiera ser algo. Tobi ko, no sabes. Tobi komu, arrojarse, saltar, penetrar, elevarse. Todo eso puede ser tobi komu. Es un verbo compuesto. Ahora, cuando el japonés, ¿no?, el lector de este idioma escucha el poema, ¿qué comprende? Comprende antiguo estanque, al salto de una rana, sonido de agua. El significado, según lo que escucho, es muy parecido a la traducción que yo realicé. Es una traducción muy apegada al original. Pero ¿qué ven? Los dibujitos dicen tumba, estanque, rana, agua, campana. Sonido, ¿no? Campaneo, tintineo. Eso es lo que es difícil de lograr cuando uno traduce, traer o arrastrar los significados del dibujo. Aquí voy a hacer una pausa y les voy a preguntar a ustedes qué significa el poema, o sea, de qué se trata el poema. El haiku en realidad me está hablando de qué me imagino, dónde está la sorpresa, la historia entre líneas, la revelación, la analogía, la imagen, la esencia, es decir, ¿de qué se trató? Para ustedes, ¿de qué se trata este poema? ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo recitó en su lecho de muerte? ¿Por qué se ha traducido a más de 40 idiomas? ¿Por qué me divierte? ¿Por qué me hace pensar? Sebastián, por favor. Bueno, yo lo pienso de la siguiente manera, ¿no? Pensando en que es en el hecho de muerte y eso, o sea, el estanque como el espacio temporal donde habita el ser, ¿no? La rana. El salto, pues, es la acción de, pues sí, de emprendimiento, de movimiento, ¿no? Hacia lo desconocido. Y digamos que pues sí, lo que lo define es el salto, el sonido del agua, perdón, porque o sea, independientemente de, más bien, porque ya no está, o en mi cabeza, el estar en ese espacio en el que ha habitado la rana todo el tiempo, se desprende de él y ya no hay más rana, eso genera ese sonido, ¿no? Así lo visualizo yo de alguna manera. Eso. Ok, o sea, tú sientes que hay una presencia, ausencia y una transformación. Exactamente. Ok, muy bien. Vamos a ver lo que opinen otros compañeros para luego yo responder contextualizando. ¿Alguien más que quiera compartir? A mí me gustaría. Adelante. Sí, justamente yo también lo relacioné con esta cuestión de presencia-ausencia y a mí lo que más me llama la atención es el último, sonido de agua. O sea, no me está diciendo que es un sonido de agua estruendoso, no es una cascada ni nada, ¿no? Sino justamente el salto de una rana que es como ¡pum! Y es un segundo, algo efímero, un instante en donde está pasando el momento. Y eso es lo que a mí me define, que eso está hablando de algo que va más allá de la vida, ¿no? Entonces, me gusta mucho que sea como esta relación de rana en el ambiente, como mencionaba Sebastián, en el contexto, en tu estanque, en nuestro estanque, el universo, el hoy, y justamente llegar a la cuestión como final, definitiva, quizá hilándolo a un mismo sonido, ¿no? Sonido de agua, y ya, algo así podría como interpretarlo yo. Muy bien, muchas gracias. De hecho, un haiku ya no lo metí en la presentación porque se me hacía muy largo, pero un haiku tiene 2 dimensiones. La dimensión horizontal es la dimensión de los 5 sentidos, que veo, que oigo, que escucho, que siento, la rana saltó, no saltó. Y la dimensión vertical es qué significa o en qué conversación estoy de literatura, de historia o de cualquier disciplina artística, incluso hasta científica, religiosa. Y en ese qué significa puede entrar la analogía o puede entrar una reflexión de corte budista, ¿no? Así que la primera pregunta sería, ¿qué tipo de imagen sensorial
es la que maneja este haiku en particular. ¿Cuál de los 5 sentidos es el exacerbado? Diana Laura dice, y también Sebastián, los estoy viendo, que el oído. Muy bien. Esa es una. Esa es dimensión horizontal. ¿Y qué colores ven? ¿Cómo se sitúan ante una visión, ahora sí que fotográfica? A mí el hecho de antiguo, pues eso, a lo mejor no algo desgastado, pero sí me da una percepción pues como de algo, eso, antiquísimo, pues viejo, ¿no? De alguna manera. Puede ser que sea un estanque medio lodoso, ¿no? Por lo antiguo, un estanque escondido. Sí, exactamente, exactamente. Yo veo verde, café, ¿no? Muchos verdes, tipos de verdes, tipos de café. Ok, ahora, ¿cuál sería la palabra de estación? La palabra de estación puede ser la protagonista, el eje de la acción, o puede estar de escenografía, pero la palabra de estación es la que le da primavera, verano, otoño, invierno, la que le da su lugar en el ciclo de la vida, en el flujo del cosmos, porque es muy importante que para las culturas asiáticas el ciclo es lo eterno y es lo sagrado, es lo que siempre está sucediendo. O sea, no importa que nos haya caído la bomba atómica, en primavera florece el cerezo, ¿no? Y eso es lo divino, lo sagrado, la esperanza, la fe. Y se relaciona mucho el haiku con esto porque debe de haber un instante en el haiku, pero que se una al ciclo, al flujo del cosmos, a un flujo que eternamente estará sucediendo. ¿Y qué es lo que eternamente sucede? Las 4 estaciones o las 5 estaciones. Bueno, a mí la palabra que me viene, bueno, que me hace pensar en la estación del año o en el flujo de la vida es rana, porque siento que pues es, o sea, bueno, depende, digamos, la especie, ¿no? Pero hay muchas ranas que sí son como de estación, ¿no? O sea, como que en épocas lluviosas es cuando salen y cuando crecen. Entonces, creo que, bueno, para mí, o sea, pensar en rana me hace pensar, no en una estación en específico, pero digo, o sea, como que sí me transmite esta sensación de fluidez de la vida de la que nos comentas. Sí, muy bien. La palabra estación es rana y rana en el Saijiki y en el Kiyose, que son los diccionarios especializados para palabras de haiku. Rana es primavera, ¿no? Estanque no tiene palabra de estación, agua no es palabra de estación, antiguo, salto, sonido no son palabras de estación. La palabra de estación suele ser una imagen de la naturaleza concreta, generalmente son sustantivos, y rana es la palabra que además de que es la protagonista, ¿no? Porque es la que actúa, además de eso es la palabra kigo, la palabra de estación. Muy bien. Ahora, el kireji, ¿no? El kireji, ¿dónde está? ¿Ustedes dirían que son 2 versos unidos y un autónomo o que es un autónomo y 2 unidos? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Yo Adelante. lo veo como 2 versos, pausa, perdón, verso, pausa y su continuación, ¿no? Pensando en estanque, cuerpo de agua y luego sonido de agua, ¿no? Y la rana que está literalmente en medio es pues el elemento ahí. Por eso lo pienso de esa manera. Miren, la separación de los 2 versos para formar un kireji no es conceptual, es gramatical. Entonces, la separación que está haciendo Sebastián es conceptual y es buena porque está planteando lo que es el choque de 2 imágenes, pero el kireji es gramatical. Así que, gramaticalmente hablando, antiguo estanque es un verso autónomo. Al salto de una rana, sonido de agua, es una oración un poco más larga. Están unidos, ¿por qué? Por al. Si yo pusiera antiguo estanque, el salto de una rana, sonido de agua, serían 3 versos separados. Pero al poner al salto de una rana, sonido de agua, estoy uniendo el segundo y el tercer verso en una misma oración. Y si yo pusiera antiguo estanque y una rana salta, sonido de agua, serían 2 versos unidos y el tercero autónomo. ¿Por qué? Porque la I uniría al verso 1 con el 2. Entonces, chequemos la diferencia. Antiguo estanque y el salto de una rana. Pausa, sonido de agua. Otra opción, antiguo estanque, pausa, al salto de una rana, sonido de agua.
Yo estoy siguiendo la versión japonesa. En la versión japonesa se dice que ya puede funcionar como kireji, como corte, en varios, porque es como una coma, hasta aquí está sucediendo algo. Y estoy siguiendo esa teoría. También porque leí un ensayo muy bueno, ahorita no tengo el nombre de la autora, pero que explicaba que Basho primero escribió el verso 2 y 3 y después agregó el verso 1. Es decir, el verso 2 y 3 en realidad es la esencia del haiku. Basho jugó gracias a sus discípulos que le hacían propuestas, jugaba con una flor blanca, el cielo azul, ¿no? Como primer verso. Y llegó a la conclusión de que iba a dejar antiguo estanque por quietud y antiguo porque estaba hablando de algo más amplio, ¿no? Por una analogía o verticalidad. Entonces, el kireji aquí es 1 más 2. ¿Por qué? Porque es como si hubiera un punto y aquí hubiera 2 oraciones. Antiguo estanque, pausa, al salto de una rana, sonido de agua. ¿Por qué? Porque Basho lo que quería era que el lector sintiera que el salto y el sonido eran al mismo tiempo. No es que ves la rana hacer cosas, escuchas, volteas y en ese momento ya la rana no está. Es el sonido y la desaparición de la rana son en el mismo segundo. Ahora, la tercera regla es la métrica. En español tenemos sinalefa, además de tener graves, esdrújulas, tenemos sinalefa. Y la sinalefa hace que se unan 2 sílabas en una. Esto ya lo vieron ustedes en primaria, ya lo conocen. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal dentro de un verso poético, esas 2 sílabas se convierten en una. ¿Por qué? Por el sonido. Antiguestanque, son 5 sílabas. Si fuera prosa, serían 6 sílabas. Antiguo, estanque, serían 6. Pero como es poesía, se pronuncia de una manera ligada, fluida, antiguo estanque, son 5 sílabas. Lo mismo sucede en español con deu, al salto deu, una rana. Por lo tanto, son 7 sílabas y sonido de agua, son 5 sílabas. Tenemos sinalefa en cada uno de los versos. Esto acá no sucede, es 5-7-5 en japonés, pero no hay problemas de sinalefa, graves, esdrújulas, eso no existe en japonés. Entonces, ya revisamos en la versión en español, para que quede claro, las 3 reglas. Bueno, en japonés también. En japonés la palabra de estación es rana, el kireji es después de ya, ¿no? El kireji es 1 más 2 y las 17 sílabas son auditivas. Nunca piensen que es por número de caracteres, por número de grafías, ¿no? Por número de signos, ¿no? Es como se escucha. Así que aunque vemos 3 signos, son 5 sílabas. Vemos 5 signos, son 7 sílabas. Vemos 3 signos, son 5 sílabas. Es casi arbitrario el número de signos o caracteres que veamos dibujados o escritos. Es muy diferente a las 7 sílabas que escuchamos, ¿ok? Entonces, me voy a ir al mismo haiku, pero aquí ya con los señalamientos. Rana sobresaltada, sobre coloreado de rojo, para decir que es la palabra de estación. Este guión divide el 1 más 2, al igual que estos corchetes negros, lo que hacen es dejar claro que el kireji funciona 1 más 2 y la métrica es la correcta. Aquí les puse el haiku como se vería en japonés, es una sola línea vertical. Esto puede provocar que en algunos escritores hagan versos de 5-5-7 o de 7-5-5. Sí, puede pasar, pero la regla tradicional es 5-7-5. ¿Ok? Este es un haiku en español, escrito por Tablada, que es el primer poeta que escribe haiku en lengua española, es mexicano, publica su libro hace 102 años, en 1919, después de un viaje que él hace a Japón, en barco y todo, ¿no? Así que Tablada es el primero en escribir haiku en español y él sí introduce el título
Utiliza de vez en cuando rima, utiliza de vez en cuando metáfora, a veces, y aliteración. Pero lo interesante es que este es uno de sus haikus más japoneses. Los sapos, trozos de barro, por la senda en penumbra saltan los sapos. Aquí el haiku es visual y el primer juego es, ¿qué estoy viendo? Voy por la penumbra, por una senda en penumbra, por un camino oscuro y veo trozos de barro. Y de repente saltan. ¿Qué saltan? Los sapos. Pero en realidad, esos sapos y los trozos de barro, yo creo que es la misma cosa. Es decir, voy caminando por la senda en penumbra, veo bolas de lodo, esas bolas de lodo se mueven y resulta que son sapos. Ese juego de parecería que estoy viendo una cosa cuando en realidad estoy viendo otra. Respeta el 5-7-5, tiene una pausa, trozos de barro, pausa, por la senda en penumbra saltan los sapos, ligado, es decir, tiene el ritmo del haiku original japonés y cumple con la palabra de estación que sería sapo. Por otro lado, solo para cerrar, este haiku fue leído por Basho en su lecho de muerte y le dijo a sus discípulos que cuando tuvieran dudas sobre qué es un haiku, cómo escribirlo, que volvieran a ese haiku. Como que este haiku encerraba la técnica, no solo por las reglas, sino por la esencia. Y sobre todo, creemos que es un mensaje de Basho a sus discípulos sobre la vida y la muerte, lo que habían dicho al principio sus compañeros, ¿no? En realidad es una transformación. Estamos pasando de un estado de quietud a uno de movimiento. Estamos pasando o de fuera del agua hacia, ¿no? Traspasar la superficie del agua hacia el interior del estanque, o pudiera ser desde dentro del estanque hacia afuera, porque en realidad no queda claro en japonés. Puede ser cualquiera de los dos saltos, o de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿no? Jugando al abogado del diablo. Así que hay una transformación. Pudiera ser que esa rana es Basho y nos deja, desaparece, pero nos deja con el sonido de su poesía, con la reverberación, con las ondas de agua, con un movimiento, y mueve el antiguo estanque, la antigua tradición de poesía la mueve, nos deja con el sonido, ya no lo vemos, ¿no? Así que puede haber varias teorías, que la ranita saltó de adentro para afuera y es otra dimensión, o de afuera hacia adentro del estanque y no la vemos, pero nos quedamos con la huella del sonido de su poesía. En fin, ese tipo de interpretación es una analogía, la analogía de que la ranita es Basho. ¿Quién nos lo explicó? Nadie. Nosotros como lectores nos imaginamos eso. Y por eso en realidad el haiku puede ser cualquier cosa. Tú te puedes imaginar que la rana es tu abuelita que está por morir, o que la rana es la invención del internet, ¿no? El internet movió todas las antiguas formas de comunicación y ahorita solamente tenemos lo virtual, además, ¿no? Lo que no existe, pero sí existe. Si yo quiero, lo puedo leer así. Así que hasta aquí dejamos lo que es la exposición de qué es un haiku. Bueno, me voy a ir a métrica, a las 3 reglas del haiku tradicional japonés. Nos vamos a ir en orden: Kigo, Kireji y métrica. ¿Okay? Vamos a ir revisando, como les digo. Voy a mover esto para acá. Me estoy peleando con la pantalla. Pero bueno, entonces vamos a revisar. No me deja mover, pero bueno, ya. Todos los sueños son luna de invierno sobre la ley. Aquí la opción del autor, que creo que es Andrea, es no usar signos de puntuación. Sin embargo, con la pura mayúscula nos damos cuenta que hay una división visual, ¿no? De dos fragmentos, de dos
situaciones o momentos. Todos los sueños, pausa, son luna de invierno sobre la ley. Ahora, la construcción sintáctica y gramatical nos confirma que sí, que sobre la ley, ¿no? Es parte de, son luna de invierno. Así que el kireji funciona muy, muy bien. Y luna de invierno sería la palabra de estación. Luna es palabra de otoño, pero en combinación con primavera, invierno, etcétera, siempre va a ganar, va a pesar más el nombre directo de la estación. Así que la estación de este haiku es invierno, aunque luna sea palabra de otoño, ¿ok? A mí me gusta decir como en los juegos de naipes, invierno mata luna, es decir, invierno mata otoño. ¿Por qué? Porque tiene más peso en cuanto a estacionalidad, tiene más peso nombrar directamente una estación, ¿ok? Y la métrica, todos los sueños son luna de invierno sobre la ley. Ah, bueno, son luna de invierno, son 6 sílabas, ¿eh? En realidad tiene 5, 6, 5. Ahora, sobre la ley parecería que son 4, pero las palabras monosilábicas son agudas, por lo tanto, ley, ¿no? Implica, la palabra ley al final de mi verso implica que sume una sílaba. Así que la métrica es 5, 6, 5. Entonces el kigo sí funcionó, porque es luna de invierno, que es invierno, y kireji es 1 más 2, ¿ok? Entonces todo funcionó muy bien. Si nos vamos a la esencia, yo estoy viendo que es un poco abstracto, fíjate, está muy bien construido el haiku, pero sueño, y tú que estás, bueno, Andrea, sueño no me remite a una imagen táctil, auditiva, olfativa, de visión. Sobre la ley, tampoco. Entonces, muy distinto a decir todos los pinos son luna de invierno sobre la bruma, ¿no? Necesitamos como algo más puntual, incluso algo, si es sobre la ley, a lo mejor todos los coches son luna de invierno bajo el puente, no sé, ¿no? Necesitamos algo más concreto que abstracto. Ese sería mi comentario. ¿Qué es ley en una fotografía o en los 5 sentidos? ¿Qué son los sueños en los 5 sentidos? ¿Qué sueño? ¿Qué ley? ¿No? Más objetivo. Bueno, nos vamos al que sigue. La calabaza que crece en mi jardín, dulce naranja. Si alguien quiere opinar, adelante. No dejen de levantar la mano, ya sea con reacción o así físicamente. Bueno, la calabaza crece en mi jardín, dulce naranja. De entrada, yo sí siento el ritmo del haiku, que es el haimi, que lo da el kireji. La calabaza que crece en mi jardín, pausa, dulce naranja. Independientemente si es la métrica o no, tiene el kireji, que es 2 más 1. Por el ritmo y por la estructura gramatical, que es la que nos da el ritmo. Ahora, me hace ruido que haya 2 palabras candidatas a ser palabra kigo, ¿no? Está calabaza y está naranja. ¿Son de la misma estación? ¿Alguien lo revisó? ¿El autor lo revisó? Bueno, es que, o sea, bueno, no sé, pero yo puse dulce naranja por el dulce de calabaza, pero no sé si siga siendo lo mismo. Pues parecería que la naranja fruta es dulce, ¿no? Tendría que ser dulce color naranja, ¿no? Para saber que dulce platillo naranja, dulce cucharada. O podría cambiarse el dulce sabor nada más, ¿no? También. Porque también había pensado que fuera dulce verdoso, pero no sé. Pensé en la capirotada. Sí, pero sí. La cosa aquí es que parecería que hay 2 sustantivos que los 2 son fruto y no sabemos si son de la misma estación. Entonces, yo sí sugiero que si tu protagonista es la calabaza, cambiarlo. Dulce sabor, dulce empanada, dulce... Dulce de color. Dulce de color. Exacto, exacto. O sea, cambiarlo. No puede ser la misma palabra naranja. Bueno, entonces kigo es calabaza, pero tenemos que trabajar el tercer verso, ¿no? Y métrica, la calabaza que crece en mi jardín, dulce naranja.
Jardín es aguda y está bien utilizada porque que crece en mi jardín, como hay sinalefa aquí, son 6 sílabas y jardín nos aumenta una. 5, 6, 5, pero en realidad es 5, 7, 5 porque jardín nos aumenta una, ¿ok? Tiene sinalefa en crecen y jardín que es aguda. En cuanto a la esencia, a mí me parece bien logrado. Aquí es el sabor. Es el sentido del gusto, ¿no? El que me da la imagen, revelación, sorpresa, en un juego de también darle como ciclo, ¿no? A la calabaza, porque la vi nacer, la vi crecer, la corté, la cociné y ahora me lo estoy comiendo. Entonces hay algo ahí de flujo del tiempo que funciona muy bien, solo que sí tendrías que trabajar lo que es el tercer verso. Muy bien. Entonces me voy a ir a caleidoscopio. Ok. Aquí sin duda, no sé si caleidoscopio podría ser, no sé si es palabra de estación, como lo es cometa, columpio, pero luna es palabra de estación, es de las más antiguas. De hecho, las palabras de estación se usaban también en el tanka, no solo en el haiku, se usan en China, se usan en Corea, para también darle estacionalidad a otros poemas. Entonces, luna es de las palabras estacionales más antiguas de toda la región asiática. Así que Kigo es luna y es otoño. ¿Okay? El Kireji. Aquí está difícil porque el segundo verso toma al primero como sujeto. Refleja los colores. ¿Qué refleja? ¿Quién refleja? Caleidoscopio. Caleidoscopio refleja los colores sobre la luna. Entonces, el primero y el segundo están unidos, el segundo y el tercero están unidos. No hay kireji, no hay pausa. Por lo tanto, no hay ritmo de haiku. Necesitaríamos que este verbo no necesitara del verso previo, o que esta preposición no necesitara del verso previo. Por ejemplo, caleidoscopio, los colores se reflejan sobre la luna. Algo tan simple, porque entonces el sujeto ya son los colores, ya no es lo que precede a los colores, ¿no? Entonces habría que retrabajarlo. La métrica, caleidoscopio, refleja los colores sobre la luna. Aquí es 5-7-5 porque además son puras graves al final de cada verso, así que funciona muy bien. Y en cuanto a la esencia, supongamos que dicen los colores reflejan. Los colores reflejan, que son 7. Caleidoscopio, los colores reflejan sobre la luna. Todavía puede funcionar. No es que lo tengas que cambiar al autor o autora, tú lo vas a trabajar como tú quieras, pero más o menos para ver cómo funcionaría ya con Kireji, creo que la esencia del haiku sí está ahí. Estamos creando equivalencias. Caleidoscopio es una cosa, los colores reflejados sobre la luna es otra, pero yo lector concluyo que es lo mismo, que el caleidoscopio son los colores sobre la luna. Entonces hay una equivalencia, hay un planteamiento de casi metáfora. El haiku japonés es un pasito antes de la metáfora para que el lector la construya, ¿no? Lo que Octavio Paz llamaba pensamiento analógico, 2 elementos que hacemos equivalentes. Entonces sí funciona en esencia, pero hay que trabajar lo comentado. Bueno, acá, cálido otoño, sin alefa, en el rincón naranja, bullicio alegre. Bueno, tenemos sin duda un corte aquí porque en está uniendo el primero con el segundo verso y aquí hay una separación, bullicio alegre, esa parte. Así que tenemos el Kireji de 2+1. Sí, hay profesores de haiku en México y en Japón que en vez de 1+2 o 2+1 te dirían, el Kireji está en la A de naranja, o el Kireji está en la Ja de naranja, o el Kireji está en naranja. Es decir, el símbolo o el signo que encarna la separación de las dos partes del poema, ¿ok? Por si toman taller de haiku en otros lados y dicen 2+1 y no les entienden, después de naranja y antes de bullicio, ahí está el corte, ¿sí? Hay distintas maneras de nombrar o identificar el Kireji, pero es lo mismo. El poema se divide en 2,
¿ok? Kigo, otoño. Otoño mata cualquier cosa porque es el nombre explícito de la estacionalidad, pero tenemos una cosa aquí curiosa, que cálido y caliente son verano y frío, frillazo, son helado, son de invierno. Sin embargo, esta ambigüedad se soluciona solo por la presencia de la palabra otoño. Otoño mata a cálido. Sabemos que es un otoño cálido, pero es otoño, no cabe duda. En cambio, si dijera cálido suéter o cálido amanecer o cálido café o cálido té, sería verano por cálido. ¿Okay? En el rincón naranja, aquí nos queda claro que naranja no es el fruto, es el color. Entonces, esta es una escena y bullicio alegre es otra escena. Métrica, cálido otoño, en el rincón naranja, bullicio alegre. Es 5-7-5 porque hay sin alefa. Cálido termina en o, otoño comienza en o y por eso se juntan do. Bullicio alegre, bullicio termina en o, alegre comienza con a, por eso se junta ciua. Bullicio alegre, ¿ok? Así que funciona muy bien. Por otro lado, en cuanto a esencia, a mí me gusta que hay un contraste. Una cosa es el rincón, lo cálido, y otro, el bullicio alegre. Me parece que está planteando dos espacios, un espacio de recogimiento y un espacio de extroversión. Es decir, a lo mejor hay alguien en una calidez observando alienado, separado, el atardecer naranja, pudiera ser, y una fiesta, un festival, una muchedumbre como separado, ¿no? Entonces creo que hay un contraste. Quietud, movimiento. Muy bien. El brillo del sol, noviembre por la tarde, las hojas secas. Este es un buen ejemplo de palabras de estación de temporalidad. Cualquier mes, día del mes, celebración cíclica anual, es palabra de estación. Entonces, ¿cuál es la palabra de estación? No es sol, sol es muki, no es palabra de estación, no es brillo, no es tarde, no es hojas secas. En Japón la palabra hojas secas no es palabra de estación, pero noviembre sí es palabra de estación, en el haiku tradicional japonés. Como yo he observado, yo he dado talleres de haiku como 15 años y siempre me ponen hojas secas en México para otoño. En el diccionario haikukigo.com mexicano, hojas secas es palabra de estación para otoño, pero es una libertad como mexicana que yo me tomo. En realidad, en los diccionarios japoneses, hoja seca no es palabra de estación, pero noviembre, como cualquiera de los 12 meses del año, sí. Bueno, si hay un mes como marzo, que es tanto invierno como primavera, tienes que decir el día. Y si no, tienes que desambiguar nombrando la estación. Primavera en marzo, marzo invernal, tienes que aclarar. En este caso, noviembre, sáquenme la duda, noviembre, diciembre. Noviembre es otoño todo el mes de noviembre. Ajá. Porque diciembre, el 21 de diciembre empieza el invierno. Entonces, todo el mes de noviembre es otoño. No tenemos que desambiguar. Así que la kigo es otoño. El brillo del sol, noviembre por la tarde, las hojas secas. Ah, aquí tenemos que es 1 más 1 más 1, es decir, no hay kireji. Para que haya kireji tiene que haber, para que haya separación tiene que haber unión. Así funciona el kireji. Si los 3 versos son autónomos, no tenemos ritmo de haiku. Así que habría que unir primero y segundo verso o habría que unir segundo y tercero. ¿Cómo? Con verbos que compartan 2 versos un mismo verbo o con preposiciones o con y o con signos de puntuación. Por ejemplo, el brillo del sol, noviembre, el brillo del sol, en noviembre por la tarde hay hojas secas, un decir, ¿no? Ya sería 1 más 2. O el brillo del sol por la tarde de noviembre, hojas secas. ¿No? Tendríamos que tener como una historia contada y una cosa aparte. ¿No? Muy bien. A ver, nos vamos a hermoso hogar. Aquí hay rima. Hermoso hogar, bella ave sobre mar. El nido busca. Aquí hay un detallito, bueno, está la rima, que no hay problema,
como estamos haciendo en español, aunque estemos siguiendo el haiku tradicional japonés, estamos en español, así que la rima se presta. Yo tengo un libro de haiku para niños donde uso mucho la rima. En fin, en nuestra tradición hispana sí se utiliza la rima. Pero recuerden que el haiku lleva la pausa natural del habla, el estilo de la conversación natural. No es libro, no es telegrama. El nido busca. Si yo voy caminando con mi abuelita y vemos un colibrí, yo no le digo el nido busca, le digo busca su nido, ¿no? O le digo, mira el colibrí, está buscando su nido. Es como más natural. O busca su nido, o busca el nido. Es más natural que el nido busca, ¿sí? Así que tendríamos que decir, hermoso hogar, esa bella ave sobre el mar busca el nido. Ahí estaríamos siguiendo la pausa natural del ave. Ahora, ¿cuál es nuestra palabra de estación? Probablemente mar. Quiero pensar que mar es verano, pero ahorita no me acuerdo. Podría ser nido también. Entonces habría que ver si es mar, si es nido y a qué estación pertenece. El kireji no lo hay. Hermoso hogar, bella ave sobre mar, el nido busca. No hay porque tenemos dos cortes y si hay dos cortes, eso no es kireji. Son dos cortes. Necesitamos una unión y un corte. Igual tendríamos que decir hermoso hogar, corte, esa bella ave sobre el mar busca el nido. Que sea una misma oración en dos versos. O su hermoso hogar, no, hermoso hogar de la bella ave sobre el mar. Busca el nido. Podría ser, ¿no? Tendrías que pensar en sujeto, verbo, predicado. La métrica, hermoso hogar, bella ave sobre mar, el nido busca. La métrica está bien lograda porque tanto hogar como mar son palabras agudas. Así que sí es 575, ¿ok? Rosas rojas en la rama desnuda tras el invierno. Se escucha muy bien al oído, pero no tiene kireyi. Desde el principio se nota que es un solo verso. Rosas rojas en la rama desnuda tras el invierno. Es una sola oración que nunca se rompe. En el haiku tradicional japonés debe haber un rompimiento en algún punto. Entonces podría ser rosas rojas tras la rama desnuda vuela el invierno, ¿no? No sé. Tras la rama desnuda nace el invierno, no sé. Pero rosas rojas ya sería autónoma. Otra opción es rosas rojas en la rama desnuda surge el invierno. Rosas rojas en la rama desnuda, nieve de invierno, ¿no? Tendrías que romper o después de rojas o después de desnuda. Y ahorita no hay rompimiento. Pero sin duda, invierno es la palabra de estación porque es denotativa. Y rosas rojas en la rama desnuda tras el invierno. Rosas rojas son 4. Tienes 4, 7, 5. Rosas rojas en la rama desnuda tras el invierno. Aquí está bien llevado las 5 sílabas, ¿ok? Entonces nos falta el kireyi y nos falta una sílaba. Muy bien, me voy al que sigue. Llega la primavera, sus hojas caen de un cerezo. Bueno, así de panzazo, rayando, el kireyi está después de primavera. Llega la primavera, pausa. Sus hojas caen de un cerezo. ¿Las hojas de quién? De la primavera, pero por cómo está construido, si esto fuera dividirlo en dos oraciones, aquí iría un punto y queda ambiguo, no se sabe las hojas de quién. Yo digo que lo puedes arreglar, no tiene que ser sus hojas, pueden ser las hojas. Y con esa variación, con ese giro, ya no hay ambigüedad y definitivamente el kireyi sería después de primavera. Llega la primavera, las hojas caen de un cerezo, sería 1 más 2. ¿Okay? Primavera es la palabra de estación. Llega la primavera, sus hojas caen de un cerezo. Pero aquí sí es como verso libre, ¿eh? Llega la primavera, son 7. Sus hojas caen.
pueden ser 4, pueden ser 5, depende de lo que decida y lea el poeta. De un cerezo, son 4. Ya es mucha licencia. Ya cuando 2 versos tienen licencia, ya es verso libre. 7, 4, 4. Además el orden, ¿no? No es 4, 7, 4. Entonces, la métrica no funciona de manera tradicional, pero podemos decir que es un poema en verso, un haiku en verso libre, ¿ok? Pero sí habría que, esto de sus no funciona, ¿ok? Bueno, vamos por uno más. Los tulipanes regalan alegría con su presencia. Bueno, en realidad es una sola oración. Si fuera prosa, no hay punto. Los tulipanes regalan alegría con su presencia. No hay kireji, no hay corte. No se siente haiku. Entonces es lo primero que uno nota, ¿no? Me voy a ir para atrás. Acuérdense que el haiku no son 2 enter, ¿no? Hay que pensarle. Entonces no es una sola oración y no son 3 oraciones separadas. Son 2 versos unidos en una oración y un verso que es una frase autónoma u oración autónoma. Entonces, los tulipanes regalan alegría, pausa, la luna se emerge, ¿no? La luna crece. O los tulipanes, alegría otoñal con su presencia, ¿no? Tenemos que dar un giro de estoy hablando de una cosa, estoy hablando de otra cosa. Entonces nos hace falta kireji, no hay. Por otro lado, la palabra de estación sería tulipán, sin duda. Cada flor, cada árbol, cada animal generalmente es palabra de estación. No sé ahorita de qué estación, pero sin duda tulipán es... bueno, dicen que cuando no sabes cualquier flor es primavera. Entonces tulipán, al ser flor, sería primavera. La métrica, los tulipanes regalan alegría con su presencia. La métrica está bien, 575, pero siempre recordemos que la métrica no hace un haiku. Ni las reglas hacen un poema, ni las reglas hacen un haiku. Entonces, tenemos el kigo, tenemos la métrica, no tenemos kireji. Aunque tuviéramos kireji, no funciona muy bien este haiku. Les voy a decir por qué. Es algo que no había salido hasta ahorita. Tiene metáfora. Un tipo de metáfora muy especial que se llama prosopopeya. La prosopopeya es dotar de aptitudes humanas, de características, de poderes humanos a una flor, a un árbol, a una mesa. Si yo digo mi computadora está triste, es prosopopeya, es metáfora. Si yo digo mi casa es alegría pura, es metáfora. Si yo digo el árbol, mi anciano amigo, es metáfora. Y son metáforas que adjudican cualidades humanas a la naturaleza. Es decir, yo valido al tulipán porque parece humano. Yo valido al árbol porque parece anciano humano, ¿no? Yo valido a la computadora porque está triste como yo. Y ese es el viaje que te invito a no hacer cuando escribes haiku. El occidental generalmente desde sí mismo observa y siente al mundo y humaniza al mundo para entenderlo. Pero en el haiku japonés uno observa la naturaleza para entenderse a uno mismo. Uno no tiene que dotarle a una manzana o un árbol la capacidad de hablar o de estar triste o feliz como un humano, sino que yo tengo que observar el árbol, la manzana. Hay una manzana que huele muy fuerte porque está pudriéndose. Yo también, mientras envejezco, soy diferente. Mi esencia, como hablo diferente, yo también estoy cambiando por dentro. Yo me parezco a la manzana. Ese es el viaje del tanka y del haiku de la poesía japonesa, pero no es la manzana se parece a mí, se parece a mi abuelita. No. Entonces, por eso me detuve tanto, porque aquí hay una metáfora y además es prosopopeya, es decir, estoy humanizando la naturaleza. El viaje del haiku es yo hacerme naturaleza. Para humanizar la naturaleza ya tenemos a los alemanes, a los románticos, a muchos poetas en la tradición occidental, ¿ok?
Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.